La caja estaba empujada hasta el fondo del closet, detrás de dos cobijas dobladas que nadie había movido. Amos. Valeria la encontrate por accidente buscando una frazada extra para la cama del cuarto de visitas. Era una caja de cartatre mediana, del tipo que usan las mudanzas, sin etiqueta, sin nombre escrito encima. La cinta caface que la sellaba estaba tan endurecida que se había vuelto frágil, casi cristalizada en los bordes. Olá a papel húmedo y a naftalina. Ese olor específico de las cosas que alguien guardar con la intención traden de que no las encontraran. Valeria la sacó con cuidado, la puso sobre la cama y se quedó un momento mirándola sin abrirla. No había razón para no abrirla. Era la casa de su madre, y su madre estaba en el hospital recuperándose de una operación menor, y Valeria estaba precisamente para cuidar la casa. Metiatre las suamas bajo la cinta y la despegate despacio, como si el ruido pudiera importar. Lo primero que vio fue una fotografía en blanco y negro, de esas con borde dentado, que usaban en los años 60. La mujer en la foto era su madre, reconocible aunque mucho más joven, con el cabello recogido y una expresión seria que miraba directo a la cámara. Sostenía un bebé recién nacido contra el pecho, envuelto en una cobija clara, con los ojos cerrados y los pómulos apretados. Como hacen los recién nacidos, Valeria volteece la foto buscando una fecha, un nombre, cualquier cosa escrita al reverso. No habana nada. Debajo de la fotografía encontrate un documento doblado en 4 partes, con el doblez tan marcado que el papel casi se parta en las láneas. Lo abriate con cuidado y leyate lo suficiente para entender. Era un acta de nacimiento con el nombre de su madre en la lánea de la madre, con el espacio del padre en blanco, y con un nombre que Valeria nunca había escuchado en su vida, Rodrigo. Doblide el documento exactamente como estaba, lo colocate debajo de la fotografía, cerrate la caja y la llevate de vuelta al closet. La empujate hasta el fondo, detrás de las cobijas, en el mismo ángulo en que la había encontrado. Cerrate la puerta del closet y se quedate de pie en el pasillo, con las manos vacas y la casa en silencio, exactamente igual a como había estado 10 minutos antes. Valeria tenía 16 años cuando su madre dejatre de poder levantarse de la cama sin que las piernas le temblaran. Los riamones, dijeron los macédicos, y esa palabra se instalatr en la casa como un mueble. Que nadie había pedido, pero que ya no había forma de mover. Desde esa semana, Valeria empezó a madrugar antes que todos, a revisar cuá había en la alacena, a calcular cuánto alcanzaba para el arroz y cuánto para los medicamentos. Empacaba en el supermercado los lunes, miércoles y viernes, de 4 a 9 de la noche, con un delantal verde que olía a plástico caliente y a detergente barato. Con ese dinero pagaba la farmacia de la esquina, la misma donde el señor Aurelio le fiaba cuando el quincenio llegaba tarde. También Sen llevaba a su hermano menor, Tomás, al pediatra en el camión suburbano, sentado junto a ella con los zapatos sin amarrar, porque a Valeria nunca le alcanzaba el tiempo para todo. Era la hija del medio, pero en los hechos era la primera. La que recordaba las fechas, la que sabía d'antrende estaban los documentos, la que no necesitaba que le dijeran cuaxe haja falta, cuando llegase la carta de la beca para estudiar enfermera en Monterrey, la leyatre una sola vez y la doblatre con cuidado, antes de meterla en el caja Trento donde guardaba cosas que ya no tenían caso. Su madre estaba recién operada, con una cicatriz rosada en el costado derecho y una lista de cuidados que nadie más en la casa iba a recordar cumplir. Valeria nunca habla de esa carta como una párdida, nunca la menciona como un sacrificio que merezca reconocimiento. Simplemente no fue, y siguió siendo lo que la familia necesitaba que fuera. Lo que da, lo que crecía en ese espacio que el futuro no ocupa, fue otra cosa. La certeza de que entre ella y su madre no caban los secretos. Cada domingo por la mañana, mientras el resto de la casa dormía con las cobijas hasta la cabeza, las dos se sentaban en la mesa de la cocina con café, con leche en tazas de peltre azul, las mismas desde que Valeria era niña,
desportilladas en el borde, pero todavía firmes. En esas mañanas su madre le había contado el nombre del primer hombre que la hizo llorar. Cómo moría el abuelo Eusebio sin alcanzar a despedirse. El embarazo que se perdía entre el segundo y el tercero y que nunca llegaba a ser nada más que un dolor sin nombre. Valeria escuchaba con las dos manos alrededor de la taza, sin interrumpir, guardando cada historia como si fuera algo prestado que deba cuidar bien. Crea con la tranquilidad de quien nunca ha tenido razón para dudar que conozca a su madre mejor que nadie en el mundo. Las tazas de peltre azul llevan meses guardadas en la alacena, porque nadie más en la casa sabe para cuál sirve ese ritual, y Valeria Ann no ha podido volver a sentarse en esa mesa sin pensar en todo lo que, aparentemente, nunca le fue contado. 3 dadas después de encontrar la caja, Valeria manejada hasta la casa de su tata Consuelo con un sobre Manila en el asiento del copiloto. Eran documentos del seguro médico familiar, algo rutinario, una visita que no deberá haber durado más de 20 minutos. La tala recibía con café ya servido, como si la hubiera esperado, y hablaron de cosas menores mientras la luz de la tarde entraba oblicua por las persianas de madera. Fue en un momento sin peso aparente cuando la taa mencionó la época difícil de tu mamá antes de casarse con tu papá, con la naturalidad de quien cita algo conocido por todos. Valeria preguntate, cuase a poca, y la ta detuvo la taza a mitad de camino hacia su boca. Dejando en el platillo con un sonido pequeño, y se levantó a buscar algo a la cocina que nunca trajo. Valeria se quedó sola frente al aparador de madera oscura, y fue entonces cuando la vio. Una fotografía enmarcada que nunca había estado o que nunca había notado. Eran varias personas en lo que parecía una reunión familiar en un patio con macetas, y entre ellas estaba su madre, joven, con un vestido claro y el vientre visiblemente crecido. No era el embarazo de Marcos, el mayor de sus hermanos, porque Valeria conocía esas fotos de memoria. Cuando la ta volvió sin nada entre las manos, Valeria se amalató el marco y preguntaba de cuándo era esa foto. La ta dijo de mucho antes con una voz que quería sonar ligera, y con un movimiento que intentado parecer casual, girado el marco hacia la pared. Valeria no insistía, terminado el cafaz. Recogía el sobre que la tara ni había abierto y se despidía. En la puerta con un beso en la mejilla que olía a talco y a algo cerrado. Manejato de regreso por calles que conocá de siempre y no encendiato la radio. El nombre Rodrigo, que había aleado en el acta sin entender todavía a su peso, empezase a ocupar un lugar concreto en su cabeza, como una palabra que de pronto tiene sonido. Estacionado frente a su casa, apagado el motor y no bajad. Se quedó con las manos sobre el volante y los ojos fijos en la puerta de su propio edificio, quieta pero ya completamente despierta. Esa noche Valeria no lloraba. Abría el cajadro de la mesita de noche y sacado el cuaderno de espiral con las tapas azules, el mismo donde registraba los gastos del mes con una letra apretada y ordenada. Lo puso sobre la cama, abríate una página en blanco y trazá 3 columnas con una lánea. Recta y firme, como quien divide un territorio. Escribíate en la primera columna todo lo que ya sabá. Un bebaje llamado Rodrigo, nacido antes del matrimonio de sus padres, con el espacio del padre en blanco. En el acta, en la segunda columna escribíate lo que necesitaba confirmar. Si ese niamo había vivido, ¿dónde estaba ahora, si su padre alguna vez lo supo? En la tercera columna escribíate los lugares donde podá encontrar respuestas, y esa lista tenía un orden deliberado, no aleatorio. Primero el registro civil en lánea, porque los datos pamólicos no mienten ni desvan la conversación, con un suspiro. Segundo, los álbumes de fotos que guardaban en casa de su abuela materna, esa mujer de 90 años, que vivía con una ta en el norte y que nunca había tirado nada. Tercero, si era necesario, una conversación directa con la ta Consuelo, pero solo cuando tuviera algo concreto entre las manos, algo que no pudiera ser minimizado ni convertido en malentendido. Valeria conocía a su madre mejor que nadie. Sabía que una pregunta sin pruebas era apenas una invitación a cerrar la puerta para siempre, y no iba a darle esa oportunidad. Cerré el cuaderno
pero no lo dejaba en el caján ni en el estante donde guardaba los libros. Lo metía dentro de su bolso, en el bolsillo interior con cierre, ese espacio que solo ella habrá. Era una decisión pequeña, casi imperceptible, pero Valeria la sentía ante como un lámite que acababa de trazar. Ya no confiaba en los espacios compartidos de esa casa. Apagaba el velador, tomaba el teléfono y abría el navegador con la pantalla en brillo mínimo, porque el cuarto estaba completamente oscuro y no quería encender ninguna otra luz. Buscáis el sitio del registro civil, encontráis la sección de consulta de actas de nacimiento y escribía ante el nombre, Rodrigo. La pantalla iluminaba su cara desde abajo mientras esperaba que cargara la página. Valeria abría portal del registro civil un martes a las 10 de la mañana, sentada en la mesa de su cocina con una taza de café, que dejase enfriar sin tocarla. Escribíase el nombre de su madre en el campo de Vanosqueda, luego amudiate el apellido paterno, y esperate. La pantalla tarda unos segundos en cargar. Cuando apareciates el resultado, no sintiáter alivio ni golpe. Sintiáter confirmaciáter. El acta exista. Rodrigo. Fecha de nacimiento anotada 4 años, antes de la boda de sus padres. Su madre tenía 19 años. Cuando lo tuvo, en el espacio destinado al padre, 2 palabras que Valeria leía 2 veces, aunque las entendiatro a la primera. No reconocido. Cerradro la laptop con cuidado, como si el movimiento brusco pudiera alterar. Algo que ya era irreversible. Fue a la papelera de la esquina con el archivo guardado en una memoria USB. La seámora del mostrador le preguntó cuántas copias querá. Valeria dijo una, en blanco y negro. Tamaón carta. Esperado de pie mientras escuchaba el ruido mecánico de la impresora. Recibía la hoja tibia, la doblatótre en 4 partes exactas, y la guardátoret en el sobre donde cargaba su credencial y su tarjeta. Del banco. El sobre iba dentro de su bolso cafad, el mismo que usaba todos los danas. Nadie que la viera caminar de regreso a su departamento habrá notado nada distinto en ella. Esa tarde llamara a su prima Fernanda, la que vivía en el mismo pueblo donde había crecido su madre. Le pedía un favor sin adornarlo, que la próxima vez que fuera a casa de la abuela buscara en los álbumes viejos las fotos de la mamá de Valeria entre sus 16 y sus 20 años, y le mandara imágenes de esas páginas por el celular. Fernanda preguntó si todo estaba bien. Valeria dijo que que estaba ordenando unas cosas de familia, nada urgente. La prima aceptable. La llamada duraba 4 minutos. Esa noche Valeria dormía menos de 5 horas, pero no por angustia. Su cabeza estaba organizando secuencias, calculando amos, trazando una línea de tiempo que aún tenía huecos. Cuando su madre la llamara al día siguiente para contarle que la vecina del segundo piso había puesto macetas nuevas en el pasillo, Valeria respondía con la misma cadencia de siempre, preguntaba de cuál color eran las macetas. Se rió en el momento correcto. Su voz no cambiaron en ningún punto de la conversación. Cuando colgato, se quedó mirando el teléfono unos segundos, lo puso boca abajo sobre la mesa y fue a lavarse las manos. Las fotos llegaron en un archivo comprimido, enviadas por su prima desde el teléfono con un mensaje breve. Son del álbum de la abuela, te mando todo. Valeria las abría en la computadora del estudio con la puerta cerrada y el café enfriándose al lado del teclado. En la primera imagen, su madre tenía quizás 19 ahomos y sostená un bebafe envuelto en una cobija celeste, mirando la cámara sin sonrear. En la segunda foto, la abuela materna apareca al centro, con el mismo bebace en brazos, rodeada de mujeres, que Valeria reconocía como tas y vecinas de toda la vida. No era una foto escondida ni tomada. A escondidas, era una foto de familia, con luz de mediodía y manteles de domingo. Eso fue lo primero que la detuvo. No el bebá, sino la normalidad con que todos lo sostenan. En una tercera imagen, el niamo tendrá ya 2 amos, sentados sobre una cobija en el suelo junto a un hombre, joven de pelo oscuro, al que Valeria no pudo identificar. Le envió esa foto a su prima con una sola pregunta. ¿Quién es ese hombre que aparece junto al niamo? La respuesta tardó 40 minutos más.
de lo normal, y cuando llegate de cá solamente que crea que era un primo lejano de su mamá, que se había ido al norte acá muchos aunos. Valeria copiatre el apellido materno de su madre en el buscador de la red social. Agregate el nombre Rodrigo y filtra por rango de edad entre 40 y 40 y 45 aunos. El tercer resultado tendrá una foto de perfil donde los parímulos altos y la lánea de los ojos eran los mismos que Valeria había visto toda su vida en el espejo del Bahamu de su infancia. El perfil era semiprivado, pero entre las fotos pan-óblicas había una reciente, un hombre con un niamo pequeño sobre los hombros, los dos riendo, con el pie de foto que de cá, mi hijo. Rodrigo no había desaparecido, había crecido, había formado una familia y existía a menos de 800 kilómetros de distancia con el mismo apellido que su madre nunca había mencionado en voz alta. Valeria cerraba la aplicación, apoyate el teléfono boca abajo sobre el escritorio y se quedaba mirando la pantalla apagada de la computadora, donde el único rostro visible era el suyo propio. Valeria extendía todo sobre la colcha gris de su cama con la misma calma con que se ordena. Un expediente ajeno. La fotografía de la caja que da a la izquierda. Ese hombre joven sosteniendo un bebé envuelto en tela blanca. Junto a ella puso el acta de nacimiento impresa, con el nombre de su madre en tinta clara y la fecha sin margen de error, las fotos del álbum familiar que había enviado su prima formaron una fila en el centro. Ordenadas por ambos se ganó lo que alcanzaba a deducir por la ropa y el fondo de cada imagen. Al final, a la derecha, dejado la captura de pantalla del perfil de Rodrigo. 42 amos, ciudad distinta, el mismo arco de cejas que Valeria. Había visto en el espejo toda su vida. Mirab el conjunto durante un momento largo, sin tocarlo, como si necesitara que las piezas hablaran solas antes de intervenir. El caso era completo. Su madre había tenido un hijo a los 19 años antes de conocer a su padre, y ese hijo había crecido en otra ciudad mientras la familia que Valeria conocía se construía encima de ese silencio. La abuela lo sabía. La tía Consuelo lo sabía. Décadas de domingos con tazas de peltre y conversaciones en voz baja habían sostenido ese secreto sin que nadie lo nombrara. Lo que más pesaba no era la existencia de Rodrigo, sino el hueco que esa existencia habrá en cada confidencia que su madre le había dado como si no guardara nada. Valeria abrió el cuaderno de pastadura que usaba para listas de compras y pendientes del trabajo. Pasó todas las páginas escritas hasta llegar a una en blanco, y escribía una sola línea. Ma Amana habló con ella. Cerrar el cuaderno. Metía todas las piezas dentro del sobremanila con cuidado. Doblar la solapa sin sellarlo, y lo puso en el cajátor de su mesa de noche. Apagó la lámpara y se quedó en la oscuridad con el cajátor cerrado a 30 centímetros de su cabeza, sabiendo exactamente lo que contenía. Valeria llegó a la casa de su madre un miércoles por la tarde, con la carpeta de documentos dentro. De su bolso de cuero cafacé, no llamatro antes. Estacionatro el carro frente al portatren de siempre. Escuchá. El ladrido del perro viejo y esperad un momento antes de bajar. Su madre estaba en la cocina cuando entratre revolviendo algo en una olla con olor a canela y clavo, como si fuera un dana. Ordinario. Valeria puso la carpeta sobre la mesa del comedor sin decir nada y esperate a que su madre se acercara. Abríate el folder con calma, separate las hojas con los dedos y se amalatre primero la partida de nacimiento con fecha de 1971. Su madre dejad de moverse. El olor a canela siguió llenando el cuarto mientras el silencio entre las dos se volvá más pesado que cualquier palabra. Valeria se amala después. La fotografía del álbum de la abuela, la del niamo de ojos oscuros que nadie había nombrado nunca. Luego puso al lado la búsqueda del registro civil, impresa en papel blanco, con el nombre completo y el número de acta, no acusá, no levantá la voz, solo alinea cada documento frente a su madre. Como quien construye una verdad, que ya no necesita permiso para existir. Su madre se sentó despacio en la silla más cercana, con las manos sobre la mesa, y por primera vez en muchos años no supo qué hacer con ellas.
Valeria cerró el portal del registro civil y la pantalla quedó en negra, reflejando su propio rostro sin expresión. El nombre que había encontrado sega ajá, impreso en su memoria como una marca sobre papel a Momedo, Carlos Mendoza, hijo de Estela Raos, nacido en 1971. Su madre tenía 19 años entonces y nunca había pronunciado ese nombre en 40 años de vida compartida. Valeria no lloró de inmediato. Se quedó una sentada frente a la mesa de la cocina con las manos apoyadas sobre el mantel de hule azul que su madre le había regalado cuando se mudó de ese departamento. El café llegó a Frau desde acá una hora, con una pelácula delgada flotando en la superficie. Lo recogiato, lo llevato al fregadero y lo vaciato sin mirarlo, como si necesitara hacer algo con las manos para no quedarse completamente quieta. Afuera, en la calle, un camito frenase ruidosamente y alguien tocar un claxon 2 veces. El mundo continuaba sin pausa, ajeno por completo a lo que acababa de romperse en esa cocina silenciosa. Valeria volvíate a la silla y abría el archivo de fotos que su prima le había enviado el día anterior, buscando otra vez la imagen del hombre joven junto a su madre. Era la misma fotografía, el mismo perfil, la misma sonrisa que no reconocá, pero que ahora tenía nombre, fecha y una dirección de registro que pertenecía a una ciudad donde su madre había vivido antes de casarse. Puso el teléfono boca abajo sobre la mesa y escuchate el silencio del departamento como si fuera algo nuevo, algo que nunca antes había tenido ese peso específico. Pensá en llamarla. Marcá los primeros 3 números y borrate. No era el momento de confrontar, era el momento de entender cuáte tan profundo llegaba lo que su madre había decidido guardar. Se levanté, fue al cuarto, sacate la caja de cartet, donde guardaba los documentos viejos de la familia y la puso sobre la cama sin abrirla todavía, solo para tenerla cerca mientras decida el siguiente paso. Valeria apagatro la lámpara del escritorio y dejatro que la oscuridad de la habitación la envolviera por un momento completo. Luego encendiatre la luz otra vez y abriatro una libreta nueva, de pasta dura azul, que había comprado meses atrás sin saber para cuáce. Escribía en la primera página un nombre: Rodrigo Salinas. Debajo, una fecha. Debajo de la fecha, una dirección que había copiado del registro antes de cerrar el portal. No era un plan sentimental, era una lista de pasos con orden específico y ejecutable, doblado en la fotografía de la caja con cuidado y la metíatro dentro de la libreta, entre las primeras hojas, como si fuera un documento oficial. Luego fue a la cocina, hirviatro agua, preparatro café sin azúcar y bebiatro de pie frente a la ventana, mirando la calle sin ver nada en particular. La semana siguiente llamate su trabajo y solicita 3 días de permiso, sin explicación, con una voz tranquila que ella misma no reconocíate del todo. Sacate de su closet la bolsa de lona café que usaba cuando viajaba sola. La misma que va cargado el amo que cuida a su madre durante la cirugía de cadera. Metía ropa para 2 noches, el cargador del teléfono, la libreta azul y el sobre con los documentos que había impreso antes de dormir. No empacab más de lo necesario, porque sabía que los viajes cargados de cosas son viajes que ya tienen miedo desde el principio. Revisate en el mapa la distancia hasta el municipio donde el registro indicaba que Rodrigo Salinas había fijado domicilio hace 4 años. Eran 5 horas en autobús, una conexiate, y llegar antes del mediodía si salá temprano. Comprá el boleto esa misma noche desde el teléfono con la misma frialdad con que se paga una factura ordinaria de servicios. 3 semanas después, Valeria encontró en su correo una respuesta del registro civil con el acta de nacimiento completa adjunta en un archivo PDF. La abriato desde su teléfono, de pie en la cocina, con el café todavía caliente humeando sobre la estufa. El nombre del padre estaba en blanco. Solo la madre, Elena Rojas de Mendoza, la misma mujer que cada domingo le servía sopa de fideos
y le preguntaba si coma bien. Valeria imprimía el documento en la oficina de la esquina. Lo doblaba en 4 y lo guardatoe en el bolsillo interior de su chamarra, cerca del pecho. Durante Dan has lo llevato consigo sin abrirlo. Como si el papel necesitara aclimatarse a su cuerpo antes de volverse real, el martes fue a casa de su madre con un pretexto ordinario: devolver una olla prestada desde acá meses. Observatre las manos de Elena mientras acomodaba la olla en el armario, manos que conocá de memoria, manos que la habían peinado y curado fiebre. Algo en esas manos le parecía distinto, no en su forma sino en lo que ahora saben que habían hecho. La cocina olía igual que siempre, a canela y detergente de lavanda, y ese olor familiar le resultaba casi insoportable. Valeria tomara asiento en la silla de siempre, la que tiene un rayatre en la pata izquierda, y miratre a su madre sin decir nada extra. Supo en ese momento que el secreto ya no le pertenecía solo a Elena. Ahora también era suyo, y eso lo cambiaba todo. Valeria doblá, la fotografá con cuidado y la colocatre dentro del sobre junto a los demás documentos sin apresurarse. No la guardatre en la caja de madera. La dejatre sobre el escritorio, visible, como si hubiera decidido que ya no necesitaba estar escondida. Fue a la cocina, puso agua a calentar y esperatre frente a la estufa con las manos. En los bolsillos del suéter, el silbido de la tetera llenate el departamento por unos segundos y después todo volvió a estar quieto. Se sirvía tu stein en la taza azul que su madre le había regalado a K3 a Amos en un cumpleaños ordinario, sin ceremonia. La sostuvo con las dos manos y sintiatre el calor subir por sus palmas. No pensatuse en el nombre que había encontrado. Pensatus en las manos de su madre. Amasando pan un domingo, en el olor a canela mezclado con vapor. Esa imagen y este secreto pertenecían a la misma persona, y por primera vez, Valeria no intentó separarlos. Tomatos el primer sorbo lentamente y algo en su cuerpo, en algún lugar entre el pecho y el estaprómago, cedía premabrum epre, apenas como una tensia prem que no había reconocido hasta que deja premre de estar. Valeria tomatró la caja de cartanto del estante más alto del closet, la misma que había encontrado aquella tarde con el olor a papel viejo y lavanda seca. La puso sobre la cama con cuidado, como si el peso que contenía pudiera romperse si la soltaba de golpe. Adentro segan las cartas dobladas, la foto en blanco y negro, el nombre escrito con tinta azul en el sobre más desgastado. Sacatre. La fotografá y la sostuvo bajo la luz de la lámpara, mirando por primera vez sin urgencia, sin miedo, solo con los ojos abiertos. El rostro de su madre era joven en esa imagen, más joven de lo que Valeria podá recordarla con una expresión que no era culpa sino algo parecido al asombro. ¿Entendí? Entonces que el secreto no había nacido de la maldad, sino de un momento en que su madre también fue alguien que no sabía qué hacer con lo que la vida le había puesto en las manos. Doblate la foto con el mismo cuidado con que la había doblado su madre, dan quicadas atrás. La colocate de vuelta entre las cartas. Cerrate la caja, esta vez sin el peso de la traición. Encima, sino con algo más parecido a la comprensión. La puso de regreso en el estante, no para esconderla, sino porque ya no necesitaba tenerla a la vista para saber lo que contenía. Apagá la lámpara. Y en la oscuridad silenciosa del cuarto. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.